Diálogo Directo. 12 horas con 36 minutos, 12 horas con 36 minutos. Empezamos nuestro bloque de entrevistas. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Byron Vaca, rector de la Escuela Politécnica del Chimborazo, SPOCH, sobre el recorte presupuestario a las universidades, a la educación superior en general. Vamos a conversar. ¿Me escucha, Byron? Bienvenido. Sí, muy buenos días, amigo Sebastián. Gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a la ciudadanía y a los radioescuchas. Claro. Bueno, primero, una reacción primera ante este recorte presupuestario por parte del gobierno. ¿Y cuánto es el recorte para la Escuela Politécnica del Chimborazo? Bueno, el recorte para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es de $5.300.000, lo que le significa a la Politécnica de Chimborazo este recorte es no tener financiado el pago de sueldos tanto del mes de noviembre como del mes de diciembre de este año. En ese sentido, hemos impulsado siempre la posibilidad de dialogar, de conversar con el gobierno, porque primero, este recorte no tiene un contexto legal constitucional, puesto que inclusive la misma Constitución dice que de existir un estado de emergencia como el que estamos pasando ahora mismo, los únicos recursos de los cuales no podrá disponer el gobierno es de salud y educación. Y en definitiva, claro, el tema de afectar al presupuesto que tiene que ver con lo que es contratación de docentes, pago de docentes, de empleados y trabajadores, lo que a la larga va a producir es una paralización de, en este caso, las actividades académicas, administrativas de las diferentes instituciones de educación superior al no poder financiar el pago, en el caso de la Politécnica de Chimborazo, del mes de noviembre y diciembre. En este momento, ¿ahorita están en clases los estudiantes o están por empezar un nuevo periodo académico? Bueno, en la Politécnica de Chimborazo iniciamos ya nuestras actividades académicas desde el 27 de abril. Lo estamos haciendo de manera virtual a través de las plataformas tecnológicas que cuenta la Politécnica de Chimborazo. Este proceso lo hemos iniciado, lo tengo que decir así, con mucho entusiasmo de docentes, de estudiantes, lógicamente de la parte administrativa que realizó igual el proceso de matrículas virtuales de los estudiantes de la institución. A nivel de carreras, la Politécnica de Chimborazo tiene una oferta de 43 opciones profesionalizantes. Tenemos presencia en la ciudad de Riobamba, en la matriz, y también en las dos sedes o extensiones, una en Morona, Santiago, y otra en Francisco de Orellana. En promedio, en lo que son estudiantes de carrera, más el tema de estudiantes de nivelación, llegamos a tener un promedio de 22,000 estudiantes por periodo. Claro, con este recorte, ¿se podría llegar a suspender el periodo actual que están atravesando los estudiantes en este momento, casi 22,000? Bueno, como hemos informado, no vamos a suspender el periodo actual. Nosotros ya iniciamos las actividades académicas, las llevaremos con estricta normalidad. Hemos solicitado siempre la comprensión y la participación de docentes, de estudiantes en ese sentido, y lógicamente de todo el personal administrativo de la institución. Seguimos trabajando a través de las plataformas virtuales y de esa manera estamos garantizando dos derechos fundamentales: el derecho a la educación, que no se puede detener ni paralizar, y además que la Constitución garantiza y dice que los ámbitos estratégicos no pueden paralizarse. Entonces estamos cumpliendo nosotros como institución de educación superior fundamentalmente con lo que determina la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior. Y el otro derecho que se garantiza a través de la actividad académica, en este caso en la Politécnica de Chimborazo, es el derecho al trabajo de docentes, de empleados y trabajadores que están vinculados dentro de estas actividades de academia, de investigación y de vinculación, que son los ejes fundamentales que tenemos que cumplir como instituciones de educación superior. Entonces, desde esa misma perspectiva, lo que nos compete es, si nosotros como institución de educación superior estamos cumpliendo con lo establecido en la ley, lo que tenemos es que invocar para que realmente también el gobierno, la estructura del Estado, también cumpla con lo que está determinado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Superior y garantice el cumplimiento de estos derechos ciudadanos.
Claro, desde otras instituciones de educación superior se ha hablado de un posible cierre de carreras si se mantiene esta medida, este recorte. ¿Sería el caso de la Escuela Politécnica de Chimborazo para el siguiente periodo que se pueda cerrar ciertas carreras por el recorte presupuestario? Claro, el recorte presupuestario se ha anunciado y se ha dicho, ¿no?, que el tema de gratuidad no se ha tocado, ¿sí? Pero no es suficiente porque si se garantiza el tema de gratuidad, tiene que garantizarse fundamentalmente el pago o la contratación de docentes, el pago de docentes titulares, de empleados, trabajadores, porque sin ellos no se puede hacer el proceso académico. Y como yo lo menciono, ¿no?, yo quiero dar un enfoque diferente. No vamos a paralizar el semestre con el presupuesto que tenemos. Seguiremos pagando sueldos y salarios de nuestros docentes, empleados y trabajadores. De esa manera garantizamos que nuestros estudiantes continúen con sus estudios en todas las opciones profesionalizantes que tenemos en la institución. Pero lógicamente lo que sí anunciamos es que en el mes de noviembre y diciembre no tendremos para pagar sueldos absolutamente de nadie. Y en ese sentido estamos predispuestos siempre a dialogar, a conversar, en este caso con el Ministerio de Finanzas, con la Secretaría de Educación Superior, para ir buscando alternativas que permitan garantizar el desarrollo de las actividades dentro de la Politécnica de Chimborazo y dentro del sistema universitario. Yo no quiero siquiera imaginarme que si no se superan estas dificultades tengamos que cerrar alguna carrera o tengamos que cerrar alguna sede, sea esta la sede de Morona Santiago, Francisco de Orellana, o inclusive cerrar las sedes y además tener que cerrar alguna carrera, porque el rato que hacemos eso nos estamos prácticamente actuando en contra de la ley, de la Constitución, pero por sobre todo eso estamos yéndonos en contra de los derechos que tienen los estudiantes, que tienen los docentes dentro de estos procesos de formación y lógicamente de buscar formar profesionales que luego se integren a la sociedad, aportar de manera positiva en buscar solucionar los problemas de nuestra... ¿Decisión del presupuestario? ¿Perdón? Sí, Byron, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho. Sí. Perfecto. Esta decisión del recorte presupuestario fue anunciada, fue socializada, y en este tiempo que ya es casi una semana desde, bueno, un poco menos, desde que se anunció y se conoció de este recorte, ¿ha habido un acercamiento de parte de las autoridades, desde el Ministerio de Finanzas o desde CENESID, con las universidades, con usted, para ver algunas soluciones? El CENESID publicó un comunicado en el que confirmaba este recorte y que iba a haber diálogos con cada institución, pero ¿se ha dado eso hasta el momento de ahora? A ver, este recorte fue planteado en los presupuestos de las universidades y escuelas politécnicas del día viernes, ¿sí? El día viernes por la noche. Tengo que reconocer, nunca fue socializado, nunca fue conversado. Entendemos que estamos viviendo una crisis que no solo es la pandemia, sino que atrás de eso, con las circunstancias que determina el tener que estar en la casa, se han paralizado muchos negocios, mucha actividad económica, por tanto se genera o se agudiza, sería una crisis económica que venía de estar latente dentro del país y sin embargo de eso siempre yo creo que es importantísimo en el marco del respeto, del diálogo, antes de conversar, dialogar. Sin embargo, no nos hemos cerrado al diálogo, yo tengo que reconocer desde la CENACID y además por actuación propia de las autoridades de la Politécnica de Chimborazo, hemos ido buscando los mecanismos necesarios para conversar, en este caso con la CENACID, con el Ministerio de Finanzas. Hemos tenido el día de ayer alguna reunión justamente para exponer cuáles son las circunstancias de nuestra institución, porque además es interesante el tema, ¿no? No, los escenarios de cada universidad son distintos. No todos los escenarios son iguales. Entonces, tenemos un reglamento de escalafón docente, tenemos resoluciones transitorias del CES, en donde nos dice que docentes titulares pueden tener hasta 16 horas clases a la semana y deben completarse las 40 horas, lógicamente con investigación, vinculación, actividades de gestión, entre otras alternativas que se tienen que cumplir. La Politécnica de Chimborazo, realmente tenemos docentes titulares que tienen de 16 a 20 horas, no hay docentes que tengan menos de 16 horas. Docentes ocasionales contratados con cargas académicas de 24 horas de clases.
Y esa realidad que tiene la Politécnica de Chimborazo la hemos tomado justamente en base al compromiso social que tiene nuestra institución. Estamos hablando de 22,000 estudiantes en la Politécnica de Chimborazo. Si lo vemos por tamaño, por número de estudiantes, la Politécnica de Chimborazo es la politécnica más grande del país, de todas las politécnicas que existen en el país. Sin embargo, no es la politécnica que más presupuesto recibe en base al número de estudiantes, que lo que busca la gratuidad es justamente generar eso, ¿no? Que las universidades que más estudiantes reciba más presupuesto. Existen instituciones de educación superior que pueden tener presupuestos similares a los nuestros o mayores o un poco menores, pero que a nivel de tamaño como es número de estudiantes, y lo refiero al número de estudiantes porque en base al número de estudiantes también está la necesidad de contratación de más docentes, si se quisiera mirar de esa manera. Entonces, ajustarnos en el tema de más carga académica, etcétera, para nosotros ya es un tema bastante complicado, porque además ya arrancamos el semestre, estamos ya trabajando en el presente semestre, pero como digo, además las cargas académicas que tienen nuestros docentes son las cargas académicas más altas definido en los propios reglamentos que fueron en su momento aprobados y rigen el desarrollo de las actividades dentro de todas las instituciones de educación superior públicas que fueron planteadas desde el mismo Consejo de Educación Superior. Y en ese sentido, lógicamente, creo que tanto rectores como instituciones de educación superior tendremos que hacer un análisis hacia adentro de cuál es la propia realidad de cada universidad y lógicamente estamos también dispuestos al tema de poder encontrar la solución a través de, en el ámbito legal que corresponda, si tenemos que hacer ajustes, reformas internas desde los presupuestos de las mismas instituciones, claro, aplicar esas respuestas, pero garantizar sobre todo la estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral garantiza la estabilidad de las actividades que como obligación debemos cumplir las instituciones de educación superior. Entonces, sí se está implementando un tema de diálogo desde el gobierno, pero además de eso tengo que también informar que a nivel de la Asamblea de Universidades y Escuelas Politécnicas, donde están integrados las autoridades de cada institución, se ha venido también de buscar mecanismos para que el gobierno asuma y entienda que no podemos saltarnos la Constitución, que cualquier solución a la problemática actual que tenemos tendremos que hacerlo en el ámbito de la Constitución y las leyes, porque si no lo hacemos de esa manera, ¿cuáles han sido estos mecanismos? Los organismos de control terminan sancionándonos a las personas que no hemos cumplido con la ley y con la Constitución. ¿Cuáles han sido estos mecanismos a los que podrían llevar a cabo y que se han planteado desde la Asamblea? Tal vez presentar algún tema legal. Hay varias instituciones que ya han presentado en temas legales algún pedido. ¿Cuáles han sido estos mecanismos que se han analizado dentro de esta Asamblea que se podrían llevar a cabo si el recorte presupuestario se mantiene? Y también me ha dicho que ha tenido ya un acercamiento con las autoridades. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades en este momento? Sí, bueno, desde la perspectiva de la Asamblea justamente se agotarán todos los mecanismos de diálogo, de conversación, pero lógicamente también se tiene la responsabilidad de precautelar fundamentalmente el respeto a la Constitución, a las leyes y a través de precautelar ese respeto, garantizar el derecho de funcionamiento que tenemos las instituciones de educación superior. A nivel de los acercamientos que están haciendo las diferentes universidades, diálogos que se han encaminado a través de la Secretaría de Educación Superior desde la CENACYT, fundamentalmente lo que hemos llegado es a un análisis inicial del tema de la afectación en función a la actividad docente que se realiza dentro de cada institución, al tema de la afectación en base a las posibilidades reales o no de llevar adelante los procesos de investigación en las condiciones actuales, donde no puedes acceder a los laboratorios, etcétera. Y también, ¿no?, haciendo un análisis, que esto es bueno aclararlo, porque en algunas entrevistas he escuchado este tema, la baja de los sueldos, de los salarios de los docentes, hablan... Claro, despidos, se hablan también de eso. Los rectores, y ahí es importante mencionar algo que, al menos en nuestra realidad, yo tengo que decirlo, nosotros somos autoridades en la Politécnica de Chimborazo desde el mes de agosto del 2016,
justamente en esa época salieron algunos decretos donde uno de esos decía que nadie puede ganar más que el presidente, y personalmente yo totalmente de acuerdo. Y entonces a través de esos decretos que salieron, se corrigió, si hubiese existido alguna exageración, se corrigió el tema de los sueldos y salarios de autoridades, y más bien dentro de las universidades y escuelas politécnicas es difícil encontrar personas que quieran asumir actividades de gestión como decanatos, direcciones de carrera, etcétera, porque realmente el trabajo que se hace es de colaboración. Ejemplo, en la Politécnica de Chimborazo, el rector y los vicerrectores cumplen la función de rector y vicerrectores, pero con el sueldo de docentes. Es decir, no es que tenemos un super sueldo que sobrepasa nuestro sueldo de docente, es el sueldo del docente con el que nosotros trabajamos dentro de nuestra institución. Lo mismo sucede con decanos, directores de carrera, porque realmente no es que, como alguien se imagina, tal vez por ser autoridad de una institución, tiene un sueldo exageradamente grande, ¿no? Yo sí puedo decir que los docentes universitarios sí, realmente recibimos una remuneración que la puedo decir que es buena en función al trabajo y a la responsabilidad social que cumplimos, porque alguien decía, ¿no? Un concejal gana tanto y un rector o un docente también gana igual que ellos, y ¿cómo así? Las responsabilidades sociales son distintas, así como los requisitos para poder acceder a ser docente de una institución de educación superior. Entonces, así es, listo. Disminuyendo los sueldos, entre comillas, no sé qué rector tenga un beneficio como sueldo de rector, porque para ser rector hay que cumplir ciertos requisitos, que significa estar dentro de ese escalafón docente, ser PhD, tener publicaciones, tener proyectos de investigación. Entonces, yo no creo que haya un rector que se esté beneficiando del sueldo de rector, porque tal vez el sueldo de docente sea bajísimo. No es así. Yo creo que todos los rectores, como tienen que cumplir requisitos, estarán trabajando igual con el sueldo de docente, que es el que les corresponde. Y esa no es entonces una solución, porque si fuese una solución, yo creo que todos los rectores estaríamos gustosos de más bien retirarnos, evitarnos tantas dificultades, pero por sobre esa situación está la responsabilidad social que hemos asumido cuando nos comprometimos a trabajar por cada una de nuestras instituciones. Entonces, así es. A ver a la CENACID, y les hemos dicho, no es importante que si no lo tienen claro, lo tengan claro, porque ustedes más que nadie saben que eso no es cierto. Y no tiene sentido este rato empezar a confrontarnos en ese sentido. Busquemos soluciones. Y las soluciones que hasta el momento un poco se han dialogado, se han planteado, es tratar de buscar alternativas de financiamiento que permitan realmente, optimizando inclusive los propios recursos de las instituciones de educación superior. Decían que se disminuyan los viáticos, los viajes. Hoy por hoy, en este año en particular, dependerá saber qué rector viaja tanto, ¿no? En nuestro caso particular no nos pasa antes de eso, pero en todo caso yo lo que digo es, hoy por hoy es hasta medio raro que se plantee ese tema, porque con las restricciones de movilidad no puede moverse ni siquiera de un cantón a otro, de una ciudad a otra, o sea, tiene que permanecer en su lugar, en su hogar, cuidando su salud. En algunos casos, peor pensar en que se está tal vez gastando viáticos, pasajes para salir fuera del país. Todos sabemos que eso no es posible. Entonces, dentro de los planteamientos, sí, se ha hecho una reflexión en el sentido de que todas las cosas que no se puedan ejecutar y que estén dentro de gasto corriente, porque solo de eso se puede disponer para pagar sueldos y salarios, pensar en la posibilidad de plantear reformas que nos permita cubrir este déficit y poder garantizar. Todos tenemos que colaborar realmente en este momento de crisis y estamos dispuestos a hacerlo, pero también hay limitaciones cuando, en base a los presupuestos, como indico, están tan ajustados en base a las realidades de cada universidad, y ahí tendremos que seguir elevando para encontrar... Así es. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es largo el tema sobre la educación superior y cómo garantizar este derecho que sea más accesible para todos. Muchísimas gracias a doctor Byron Vaca, el rector de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Sebastián, y gracias a la radio, sí. Punto Noticias.